pero mientras nuestros amigos, amigas están compartiendo sus ideas, pues les agradeceremos tenerlo cerrados. Bien, el tema que hoy nos convoca tiene por título Democracia y Derechos Humanos, reflexiones desde la fe. Democracia y derechos humanos, temáticas tan importantes y tan valoradas en nuestros contextos de hoy en día, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel latinoamericano e inclusive internacional. Vemos cada día cómo se van afectando los derechos, especialmente de las poblaciones más vulnerables, y entre ellas las mujeres, las niñas. Así que desde el proyecto Fuerzas y Voces para la Justicia de Género, queremos impulsar estos espacios de conversación, ya que este no va a ser el único momento para conversar, sino queremos tenerlo por lo menos una vez al mes en los siguientes meses, y que este sea el inicio de espacios de conversación sobre estas temáticas que tanto presentes están en nuestro propio contexto personal, familiar, incluso institucional, ciudadano, pero también queremos y creemos que como personas, como seres creyentes en una divinidad, el nombre que ésta tenga, necesitamos también enlazar nuestra ciudadanía con nuestra fe. Y para eso, pues en esta noche hemos invitado a 3 personas que creemos pueden aportar con sus reflexiones, con sus comentarios en base a estos temas. Déjenme presentarlos, por favor. Tenemos a Germán Vargas Farías. Él es abogado por la Universidad San Marcos, especialista en derechos humanos y director de políticas e incidencia de Paz y Esperanza, quien va a tener a cargo la exposición central. Y también tenemos como panelistas o comentaristas a Roxana Carrasco, abogada, conciliadora, creyente, especialista en derechos humanos y género, y también brinda asesorías a instituciones educativas. Y como segundo comentarista, a Alejandro Rivas Alba, abogado, magíster en Filosofía y Derechos Humanos, candidato a magíster en Teología por la Universidad Duke, y también candidato a pastor en la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos. También es miembro del Consejo Directivo de Guarmacuna Hop, organización aquí en Perú. Bien, hemos querido juntar a estos 3 amigos, amigas, para que nos puedan ayudar en este tiempo de reflexión. Así que vamos a darle pase a Germán, que nos puedan compartir desde preguntas quizás sencillas que muchos de nosotros, nosotras, en algún momento nos hemos hecho y que nos permitan reflexionar, partiendo quizás de una definición sobre la democracia y por qué ésta se ha ido deteriorando, cómo la podemos reflexionar de nuestra fe y cómo articularla en medio de eso. Así que damos el pase a Germán. Germán, por favor, tienes unos 15 minutos para poder compartir con nosotros. Muchas gracias, Sarvia, y bueno, buenas noches a todas, todos quienes participan en esta conversación. Y voy a compartir algunas ideas, algunas reflexiones que creo que son comunes, que de alguna manera hemos venido haciéndolas, ¿no? Conversándolas en los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Quiero agradecer a Roxana y Alejandro. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes en esta conversación, pero que además creo que aspiramos a que comprometa, involucre a quienes están, a todos y todas quienes están ahora conectados. Decía, yo quiero partir de algunas experiencias y algunas reflexiones, sobre todo en los últimos tiempos. Y hay una consigna que se convirtió en canto, o un canto que se convirtió en consigna,
Luego de la represión de la protesta social que se produjo entre el 7 de diciembre del 2022 y febrero, marzo del 2023, violencia de miembros de las fuerzas de seguridad que provocara la muerte, como sabemos, saben todos y todas, de 50 civiles y al menos 821 personas heridas. La mayoría de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, pero también de otras ciudades de nuestro país. La consigna o lema es esta democracia ya no democracia. Y quiero empezar haciendo alusión a esa afirmación para, a partir de ella, reflexionar sobre qué es y qué se entiende por democracia sin quedarnos en la definición abstracta. Por democracia entendemos una forma de sociedad, un régimen institucional y una cultura. La democracia como cultura designa un conjunto de principios y valores que propician la convivencia pacífica y armoniosa entre diferentes grupos, culturas o naciones. Dicho así, la democracia debería ser valorada y anhelada por todas las personas, al margen de su ideología, confesión o cualquier otra consideración, ¿cierto? Sin embargo, no es así. ¿Cómo se explica que en países como el nuestro existan personas a las que le dé lo mismo que un gobierno sea democrático o no? ¿O cómo se entiende que prefieran incluso un gobierno autoritario antes que uno de carácter democrático? Quizás algo pasa con la democracia que conocen. De eso se trata también esta conversación. Los cientos y miles de personas que corean o cantan la consigna, esta democracia y una democracia, lo hacen en eventos, marchas y otras manifestaciones públicas en diversos lugares del país, denunciando la impunidad de crímenes como lo de diciembre de 2022 y primeros meses del 2023, la embestida contra instituciones del sistema democrático por parte de la mayoría del Congreso de la República, la ineptitud del gobierno para atender sus demandas y garantizar sus derechos, y el descaro de grupos de poder político y económico empeñados en generar las condiciones para controlar todo y perennizarse en el poder. Es decir, son personas, ciudadanas y ciudadanos, que asocian la democracia a la justicia, al libre ejercicio de nuestros derechos, al buen gobierno, al bienestar común. Y la democracia ciertamente tiene que ver con todo eso. Y tiene que ver también con el respeto a las diferencias, a la diversidad. Tiene que ver con la promoción del diálogo y la asunción de las responsabilidades individuales sin afectar los derechos de las y los demás. Preguntaba antes cómo se puede explicar que a algunas personas, no pocas, les dé lo mismo un gobierno democrático o uno autoritario, y que incluso haya algunas, no pocas, que en ciertas circunstancias prefieran un gobierno autoritario. Seguramente ustedes conocen, han oído hablar, sin duda, yo creo que han tenido seguramente oportunidad de leer, de conocer directamente el Latinobarómetro. Se trata de un estudio de opinión pública que se aplica anualmente en 18 países de América Latina y que, entre otras cosas, mide las actitudes, valores y compromisos de la población respecto a la democracia. En la última investigación del Latinobarómetro del año pasado, del año 2023, se examina el apoyo, creo que podríamos decir también la adhesión a la democracia, encontrándose que solo el 48% la apoya. Comparando el apoyo a la democracia en el año 2010
que era el 63%, encuentran que ha disminuido 15 puntos porcentuales, lo cual es un montón. Y la tendencia es que seguirá decreciendo. El estudio, la verdad, es sumamente interesante, contiene información muy importante y está al alcance de todas y todos visitando la página web de la Corporación Latinobarómetro. Yo solo quiero ahora referirme a sus hallazgos sobre Perú. Según la investigación, en nuestro país, el apoyo a la democracia alcanza el 50%, 2 puntos más que el promedio de toda América Latina. Sin embargo, ha crecido la indiferencia hacia el tipo de gobierno. Era del 25%, ahora es 27%. Y se mantiene en un 17% la preferencia de la población por un gobierno de corte autoritario. Algunas personas les puede sorprender que con tanta inestabilidad, polarización, incremento de la pobreza y recorte de derechos que afectan principalmente a la población en situación de mayor vulnerabilidad, la mitad de la población siga prefiriendo la democracia. Pero hay un dato que también es importante tener en cuenta. El 91% de la población peruana está insatisfecha con la democracia. El Perú, debemos decirlo, es el país latinoamericano donde se registra la menor satisfacción con la democracia. Estamos en un 8%, en la cola, casi como en la clasificatoria para el próximo Mundial de Fútbol. Debajo de Ecuador, que tiene el 12%, Venezuela, que tiene el 14%, para no hablar de El Salvador, que presenta o declara la mayor satisfacción con la democracia, un 64%, seguido de Uruguay con 59%. Fíjense, 8% en la cola versus 64%, el puntero, digamos. Aquí hay datos que quizás sorprenden. Supongo que tiene que ver con lo de El Salvador. Podemos conversar luego sobre eso. Y sobre eso vamos a detenernos, digo, luego, si es que les parece. Ahora me interesa también compartirles mi impresión respecto a los datos que he mencionado. Sobre, bueno, según lo mostrado en el estudio del año pasado, 2023, la altísima insatisfacción con la democracia no ha provocado el desapego de un porcentaje importante de la población peruana, el 50%, sino que expresa la demanda, la exigencia de una mayor democracia o de una democracia que sea genuina. Entonces, cuando las personas, quizás nosotros, nosotras mismas, hemos coreado, hemos cantado, esta democracia ya no es democracia, me parece que lo que están diciendo, y luego vamos a conocer, espero, quisiera, en todo caso, conocer la opinión de Roxana, de Alejandro y de todas, y de todos ustedes, es que no reconocen al gobierno actual y algunas de las instituciones del sistema como democráticas. Sin embargo, reitero, la adhesión a la democracia persiste. El problema, uno de los problemas, es que ese respaldo a la democracia va decreciendo. Tal vez se pregunten por qué es un problema que eso sea así. Pues porque cuando da lo mismo democracia y autoritarismo o dictadura, se termina aceptando y apoyando propuestas que vulneran derechos y a individuos y grupos políticos populistas y autoritarios a quienes les importa poco o nada los principios y valores de la democracia y por tanto les importa poco o nada la convivencia pacífica y armoniosa entre diferentes grupos, culturas o naciones.
Salvia leía las preguntas al inicio que han sido sugeridas para comentar eh, con Alejandro y Roxana. Y una o la siguiente tiene que ver por qué la democracia se deterioraba. Creo que todas podríamos contestar esa pregunta. Hay que reconocer que existen causas estructurales, persisten. Entonces no se trata de una situación como a veces nos pretenden contar e imponer. No es una situación que haya empezado ni en diciembre del 2022, o sea, con la asunción al gobierno de Dina Boluarte, y tampoco empezó en julio del 2021 cuando asumió el poder Pedro Castillo. Hace unos días, Rocío Silva Santisteban, creo conocida por todas y todos, sostenía en una entrevista que se tornó en debate con Rosa María Palacios, justamente que la pobreza no empezó con Pedro Castillo, es que es causa de un proceso mucho más largo y complejo, que tiene que ver, decía Rocío, con la desigualdad y la distribución de la riqueza. Eso es verdad. Y creo que lo mismo puede decirse acerca de la democracia, pese a que en mi concepto, Castillo, con su ineptitud e inconsecuencia, aportara significativamente en el declive de la economía, así como en el deterioro de la democracia peruana. El Latino Barómetro 2023 se refiere al deterioro de la democracia como recesión democrática y señala que se ha llegado a ese estado después de una década de deterioro continuo y sistemático de la democracia. Es decir, no empezó hace 2 años o hace 3 años. El mismo informe señala que la democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia, dice este informe. Se indica que las causas del deterioro de la democracia son las crisis económicas, pues aumentan las desigualdades, el número de pobres y agudizan las demandas sociales. La diferencia de la democracia en producir los bienes políticos que demanda la población, es decir, la igualdad ante la ley, la justicia, la dignidad y la justa distribución de la riqueza, mientras se utiliza el poder para satisfacer intereses particulares. Además, la falta de capacidad y voluntad de los gobiernos para procurar políticas públicas que garanticen derechos y generen bienestar. El caso peruano es llamativo porque parece que aquí convergen y se concentra todo eso y mucho más. La discriminación, por ejemplo, ¿no? O la toma del poder por grupos criminales que cada vez actúan más groseramente y que, como vemos cotidianamente, pueden tener denuncias, incluso investigaciones penales abiertas, y sin embargo no tienen ningún problema para llegar a ocupar altos puestos en las instituciones del Estado, incluso la presidencia del Congreso. El hecho de que, excepto Sagasti, que gobernara durante algunos meses, todos los demás presidentes están afrontando procesos penales, investigaciones o ya procesos, juicios, por diversos delitos, evidencia los niveles de deterioro y envilecimiento en el liderazgo político de nuestro país. Se sabe que un tercio de los presidentes elegidos en América Latina, o sea, tampoco no es un caso singular el peruano, ha transgredido las reglas de la democracia. Sin embargo, en el Perú son más de la mitad. Y la situación se ha agravado con los dos últimos. Pedro Castillo hoy en prisión
Y Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia y con toda seguridad, le digo, la primera mujer presidente que será condenada y encarcelada. Los partidos políticos creados para incentivar y canalizar la participación democrática de la ciudadanía han devenido, ya lo dije, en organizaciones que actúan para favorecer intereses particulares y muchas veces al margen de la ley. Mientras les comento esto, estoy pensando, voy viendo otros factores que pueden explicar también el deterioro de la democracia, y entre ellos los personalismos o el caudillismo, la fragmentación, ¿no? Y la incapacidad de darse cuenta, o dicho de otro modo, la insensatez predominante que impide a muchos líderes y dirigentes advertir o simplemente no le da la gana considerar que están haciendo daño. Germán, tenemos 2 minutos. Oh, gracias. A partir de esta última idea, intentaré contestar a la siguiente pregunta. ¿Cómo reflexionamos la democracia desde la fe? Entendiendo que se refiere a la fe cristiana. Hay un concepto o estimación a la que adhiere. El cristianismo aporta a la democracia lo sustancial de su base axiológica, su empeño por preservar la dignidad y dimensión trascendente de la persona. Y todas las iglesias cristianas y las más grandes religiones del mundo coinciden en su convicción acerca de la dignidad del hombre creado por Dios. El cristianismo aporta valores, su vocación universal por la promoción humana y personas dispuestas a hacer sal y luz, lo que no es cualquier cosa, pues implica asumir responsabilidades y comprometerse sin contaminarse frente a su realidad. Eso implica también cuidar y preservar a las minorías, comprometerse para que no se les dañe o afecte, para que no se les excluya del bien común concreto. El cristianismo es incompatible con la utilización de la persona, pues defiende como básico el valor de la vida y su dignidad. Nada, aun cuando se pretenda en nombre de la democracia, de cualquier otra ideología o régimen, o de la misma iglesia, tantas veces alejada de su misión, puede anteponerse a dicho principio. Termino con lo siguiente. Un concepto clave es el de la responsabilidad. En el libro de Jeremías, en capítulo 20, en el verso 7, dice: además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es interesante cómo conecta, vincula y plantea la interdependencia entre el bienestar propio y el de los demás. En otra versión de la Biblia se habla de paz, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque en su bienestar tendrán bienestar. El bienestar equivalente con la paz, y se afirma que no tendremos paz y bienestar si no procuramos la paz y el bienestar de los demás. Entonces, yo lo dejo ahí, Salvia. Hay un concepto que es más discutible, más controversial y puede generar más confusión, pero de pronto en la conversación se puede abordar. Tiene que ver con la ciudadanía y este concepto de la ciudadanía terrenal y celestial, la doble ciudadanía, que Ah, algunos creen que se anteponen, pero que de mi concepto no. Uno tiene que corresponder al otro. Pero bueno, lo dejo ahí y escucho con mucha atención los comentarios de Roxana y Alejandro. Gracias. gracias, Germán, por compartir estas reflexiones. Sí, ¿no? Hay cosas todavía que nos permiten pensar. Bueno, vamos a dar pase a Roxana. Por favor, Roxana, queremos escucharte, tus reacciones, comentarios sobre lo planteado por Germán. Gracias, Arbia. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar acá, por escucharnos. Sí, bueno, los panelistas somos abogados y quizás
no es un momento de hablar de temas legales, es más un momento, creo, de hablar como seres humanos, ¿no? El tema al que nos han llamado es derechos humanos, ¿no? Sí, la democracia, pero está unido a lo que eres tú como humano, ¿no? Si bien es importante la democracia, creo que primero hay que reconocer quién eres, ¿no? O sea, muchas veces a veces, ni siquiera nos aceptamos como somos, tampoco, si al no aceptarnos y no conocernos, tampoco vamos a saber qué esperar, qué es lo que sucede y qué queremos, ¿no? Ya lo ha dicho Germán, ha usado varios conceptos y sí, ¿no? La democracia viene, viene unida al derecho humano, ¿no? Si no existe el ser humano, no existe la democracia, porque la democracia es esta forma de organización más política, ¿no? Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que debemos manejarnos? ¿Cómo es que debemos llegar a la igualdad? Cómo debemos promover los derechos humanos, cómo podemos promover los derechos, pero a veces nos olvidamos también de los deberes y creo que ahí va enmarcado a lo que tenemos, a ese deber también como seres humanos y más aún sumados como creyentes, ¿no? A lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Tenemos que tener, creo, la valentía, creo que es importante no solamente estar en este mundo y decir, sí, nací o estoy acá, sino también como decía al inicio, reconocer, pero aceptarme, cuál es mi posición, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Muchos pensadores, muchas personas lo han dicho, ¿no? Lo recogen, qué es la democracia, hablan de la democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no? Que se debe gobernar para el pueblo, ¿no? Es muy subjetivo, muy llamado a lo que queremos, pero verdaderamente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Es democrático? Se dice que Perú es un país que tiene democracia, ¿no? Sí, dice que Perú es una república democrática, ¿no? Somos unidos, tenemos una sola constitución, somos un solo pueblo. ¿Verdaderamente somos un solo pueblo? ¿Estamos representados por nuestras autoridades? No. Somos peruanos y peruanas porque dice nuestro DNI y estamos reconocidos como peruanos, pero nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos a nuestras autoridades. Creo que no, ¿no? En este punto de nuestra historia en el Perú, con todo lo que conocemos cada uno de nosotros, las noticias diarias, y como lo ha señalado Germán, creo que eso no existe, ¿no? Es un ideal de democracia, pero en el país no podríamos, no creo yo que exista la democracia, no solamente está desde el papel, ¿no? Gracias, Roxana. Me dejaste pensando en esa frase de la democracia en papel. Y el papel, como se dice, aguanta todo, ¿no? Lastimosamente. Bueno, entonces ahora vamos a dar pase a Alejandro para también sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, es un placer acompañarles y reencontrarme con amigas y amigos. Eh, mm, es un tema muy complejo para ser selectivo en ciertos temas, al menos como para hablar 10 minutos, ¿no? Así que yo resumiría la ponencia de Germán, em, la resumiría a manera de una preocupación que nos embarga, ¿no? Que es cómo promover que haya ciudadanos creyentes que practiquen y defiendan la democracia y que en su quehacer cotidiano reivindiquen los derechos humanos, ¿no? Desde actos tan sencillos como emitir opinión, asumir posturas, votar por los partidos políticos que se alejan menos, que menos se alejan del ideal democrático siquiera, hasta temas más complejos como las manifestaciones públicas, el activismo o el voluntariado, ¿no? Entonces yo creo que nuestra preocupación es por la de fomentar, en qué medida es posible fomentar un particular tipo de ciudadanía cristiana, ¿no? Em, Digo particular porque uno puede ser creyente, pero como lo decía Germán, o lo daba a entender Germán, uno puede ser creyente, pero
no necesariamente le interesa el sufrimiento que hay en la sociedad. Uno puede ser creyente y ser indiferente a la destrucción y corrupción de un país. Uno puede ser un creyente y olvidarse que en una sociedad plural como la que vivimos, debemos respetar que hay formas de vivir no cristianas y debemos procurar convivir en paz con ellas. Em, entonces, claro, y esto es importante hablarlo porque 80% de la población se precia de ser católica, 15% se precia de ser evangélica. O sea, vivimos en un país que se precia de ser religioso y sin embargo hay aquí una suerte de tensión o contradicción con los valores cristianos mismos. ¿Cómo podemos tolerar tanto sufrimiento a nivel social, estructural, político y al mismo tiempo decir que amamos a Dios y al prójimo? Em, entonces, de todas las aristas, yo he escogido la siguiente, la de tratar de persuadir a un auditorio preferentemente cristiano, tal vez muchos aquí no lo sean, pero desde una perspectiva teológica, que es la que me interesa resaltar en este momento, tratar de persuadirles cómo podemos formar un tipo de de ciudadanía cristiana, cómo podemos concebir un tipo de ciudadanía cristiana en la que el cristianismo es compatible con la democracia. Así que si en los siguientes 7 minutos que me quedan me gustaría hablar un poco sobre las bases de esta relación entre cristianismo y democracia. Por supuesto, no hay un único modelo de concebir la relación entre cristianismo y democracia, pero quisiera persuadirles de la que más me convence y después podemos pasar a cuestionarla o avalarla en los comentarios, ¿no? Voy a referirme a 3 bases. La primera está en las Escrituras, el libro revelado, el libro que todos los creyentes tienen por autoridad. Y yo creo que la Escritura es totalmente contraria a 2 formas de hablar o de hacer cruces entre religión y política. La primera es creer que la religión es apolítica, es decir, totalmente indiferente a lo político, que los cristianos debemos ser totalmente indiferentes a la política. Creo que esta creencia no es bíblica. Y la otra creencia es creer que los creyentes o que la religión debe lograr los cambios humanos, sociales, estructurales a través del poder político. No creo que esa sea la razón de la finalidad del Evangelio. Eh, Porque si no, eso sería confundir religión con política, ¿verdad? Y la religión es una esfera autónoma de la política. Entonces, eh, mm, hay una relación entre religión y política, definitivamente, pero creo que hay que esclarecerla. Creo que los cristianos no tienen clara esta relación, sea porque es un tema que no se aborda en las iglesias, sea que es un tema que está ausente en nuestra reflexión teológica, pero creo que en principio la Biblia es un libro muy político. Eh, Podemos poner un ejemplo, si empezamos con el Pentateuco, ¿no? Con el libro de Génesis, vamos a ver que la Biblia empieza con Dios hablando de 2 promesas de bendición para la humanidad, fructificad y multiplicados, ¿no? Pero el libro del Génesis es un libro muy político, ¿no? Hay una crítica de las estructuras políticas, de la maldad en las ciudades, de la Torre de Babel, y el libro del Génesis termina, o curiosamente, con un José que termina siendo el segundo del faraón, es decir, del imperio de la época, eh, permi- permitiendo que los israelitas se multipliquen en Egipto y satisfaciendo el hambre, porque había una hambruna en ese momento a nivel internacional. Cosa curiosa que está cumpliendo las dos promesas que Dios desea para la humanidad, fructificad y multiplicados, ¿no? Eso lo hace con la apertura de los graneos y con la multiplicación de los israelitas. Y así podríamos seguir. El éxodo es una liberación política, a fin de cuentas. Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo y no es una liberación espiritual, es física, es material, es liberar al pueblo de la esclavitud. Y si siguiéramos con cada libro de la Biblia, por ejemplo, el libro de Esther en el que una mujer disuade a un emperador de exterminar al pueblo de Israel, el libro de Apocalipsis, que fomenta una suerte de desobediencia civil a un sistema imperial idólatra a costa del martirio hasta la sangre. La Biblia es un libro muy político. Eh, entonces, yo creo que la Biblia refuta totalmente la idea de que el cristiano es indiferente a la política, porque Dios ha obrado según la Biblia, en los acontecimientos políticos
para liberar al ser humano del sufrimiento. Pero al mismo tiempo, la política no ha sido la fórmula, sino que ha sido la espiritualidad del creyente que no ha tolerado el sufrimiento humano, y en base a ello es que ha cuestionado y ha criticado la política. Así que, y con Jesús creo que se consolida esta visión. Cuando Jesús dice, bueno, Jesús no es un líder político, ¿no? Jesús rechaza ser rey, un rey humano, pero al mismo tiempo él establece pautas para cuestionar las estructuras sociales y políticas de su tiempo. Cuestiona los sistemas de impureza, cuestiona el imperialismo, establece una pirámide invertida en donde el mayor es el que sirve, cuestiona la casa patriarcal, no llaméis a nadie padre, ¿no? Tantos valores que se oponen a los valores sociales y políticos de su tiempo. Entonces, cuando Jesús dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ofrece una respuesta indefinida para que seamos las generaciones posteriores, nosotros los creyentes, para que decidamos en cada momento histórico qué pertenece a la política y qué pertenece a Dios. Pero algo creo yo, que en el Evangelio todo lo que origine sufrimiento es motivo de la acción cristiana. Y si la política causa sufrimiento, el cristianismo debe tener un involucramiento profético en eliminar ese sufrimiento. Y ese es el tipo de involucramiento, el tipo de ciudadanía cristiana que creo que la Biblia avala y no los otros. No la teocracia, no el nacionalismo cristiano, no tener una agenda política exclusivamente creyente, sino eliminar el sufrimiento humano. Y como lo dijo Germán, eso tiene mucho que ver con los derechos humanos, porque los derechos humanos son mínimos, estándares mínimos para sostener la dignidad humana. Aparte de la Biblia está la falta de conciencia histórica. Hay una falta de conciencia histórica, creo yo, en nuestras iglesias, porque hay que entender que la democracia, y esta es una idea fuerte, hasta que puede sonar chocante, pero creo que la democracia emerge como una forma de gobierno que nos ofrece una lección histórica. Y esa lección histórica es que un cristianismo en el poder fue un total fracaso. Un cristianismo que se vale del poder para imponer la verdad cristiana desde las leyes, desde el gobierno, fue un completo fracaso. El cristianismo ha sido perseguido y ha sido perseguidor. Y debemos rechazar estos dos extremos. Si hiciéramos una analogía con lo que pasa contemporáneamente, el cristianismo es perseguidor cuando construye una narrativa política de guerra cultural contra cualquier otra facción o grupo humano que no piense como ellos. Y el cristianismo se olvida de que fue perseguido cuando utiliza estereotipos eh, para denigrar a personas como mujeres feministas o personas LGTBI. Entonces, hay aquí una lección histórica. La democracia fue necesaria para evitar el derramamiento de sangre por causa de una verdad cristiana que, dicho sea de paso, nunca el ser humano ha podido alcanzar, ¿no? Sino que solo le pertenece a Dios, y ello involucra las distintas interpretaciones de la Escritura. Termino hablando de la teología y de una cuestión más práctica, perdónenme. Y esto atiende la pregunta de cómo convivir siendo diferentes, ¿no? Y aquí entra esta cuestión de cómo convivimos con el otro que no piensa diferente. Y es que hay valores democráticos que a muchos creyentes en la práctica les cuesta todavía compatibilizar con su fe, como el Estado laico, como el diálogo con el que no piensa igual, como el arribar a consensos, como la tolerancia. Entonces, creo que aquí hay elementos teológicos que debemos trabajar eh, para entender que la democracia no es solo una forma de gobierno, es un estilo de vida. Y cuando hablamos de un estilo de vida, estamos hablando de una espiritualidad que aprende a consensuar con el otro que no piensa como yo. Y dicho sea de paso, el que pone el primer ejemplo en la Biblia, en este punto, es Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. En fin, con esto termino y podemos seguir charlando en los comentarios. Gracias, Alejandro. Gracias por
por darnos comentarios y reflexiones. Bien, tomemos este tiempo para aperturar al público, a quienes nos han estado escuchando. Pues ha llegado el momento, si tienen algún comentario, alguna consulta, pregunta que hacer sobre el tema que hemos venido reflexionando, pues adelante. Podemos hacerlo en orden, levantamos la mano para poder. Bien. Alguno, alguna que se anime. ¿No? Creo que podríamos iniciar este espacio de reflexión o de compartir. Aquí tenemos un comentario de Wilson. La democracia está mal vista producto de la corrupción. Esta relación, ¿no? De democracia, acción política, corrupción, creo que es a veces el pan nuestro de cada día en varios sistemas nacionales. Y yo creo que por ahí también podemos ir reflexionando. Sí, adelante, Yuri, por favor, abre tu micrófono y comparte. Noches, buenas noches con todas y con todos. Bueno, sí, efectivamente, escuchando a los panelistas, ¿no? Bueno, lamentablemente vivimos en una época totalmente difícil, ¿no? Definitivamente no vivimos en una democracia, ¿no? Eso es, creo, claro, ¿no? No estamos en una democracia porque creo, ¿no? Que el sentido de vivir en una democracia es tener un gobierno justo, ¿no? Que, digamos, tenga propuestas para vivir en una condición de bienestar social, ¿no? ¿No? Y sobre todo, ¿no? Si hablamos de democracia en sí, porque mucha gente escucho hablar en diferentes lugares, es más, en las iglesias, ¿no? Ellos dicen, no, estamos en democracia porque cada cierto tiempo entonces tenemos elecciones, ¿no? Entonces, es tan pobre la visión que se tiene, ¿no? Del sentido de un proceso de democracia, ¿no? ¿No? Y ese creo que es el gran problema, ¿no? Sobre todo, creo que mayormente se acentúa eso en estos espacios religiosos, ¿no? ¿No? Donde lamentablemente la mayoría de gente está, digamos, eh, en el sentido de que escucha al que está al frente, ¿no? Porque ese aparentemente es casi como el Dios, ¿no? O el que le sigue a Dios y entonces lo que dice esa persona, entonces es ley, ¿no? ¿No? Entonces, lamentablemente he escuchado tantas situaciones, ¿no? Que confunden a las personas, ¿no? Y las personas que no tienen la capacidad de analizar o de investigar, lógicamente lo creen todo, ¿no? ¿No? Pero, digamos, lamentablemente, ¿no? Hoy en día vemos que ante estas situaciones que han ocurrido terribles, ¿no? Como lo comentó Germán en el inicio, ¿no? De cuando se inician las protestas, que es parte de la democracia, ¿no? Porque, digamos, la participación ciudadana, ¿no? Digamos, es parte de un proceso democrático y es donde tiene que, digamos, establecer, ¿no? Esta especie de diálogo, ¿no? Para justamente alcanzar objetivos comunes como sociedad, ¿no? ¿No? Entonces, es válido que las personas, digamos, puedan participar, digamos, objetando de repente algunas condiciones que no son justas, ¿no? Y sin embargo, la respuesta de este régimen, ¿no? Fue, digamos, de utilizar la violencia, ¿no? Hasta matar a un montón de personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Que, digamos, estaban en un proceso de vida, ¿no? Y de desarrollo. Entonces, el punto pasa porque lamentablemente, pues, no vivimos en una democracia. Y quiero, de repente, hablar si es que tenemos que proponerlo también desde el ámbito, digamos, del texto bíblico o de esta historia que tenemos desde la Biblia, ¿no?
Bueno, ahí con Alejandro mencionaba, bueno, Jesús no fue político, pero yo quiero refutar un poquito eso. Jesús fue netamente político, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, solamente un ejemplo nada más, ¿no? Cuando él, digamos, utiliza, digamos, la fuerza para votar a esos cambistas que estaban en el templo y todo ese proceso, ¿no? Fue un acto político, ¿no? Y de orden inclusive económico, ¿no? Y por eso Jesús, a partir de esos procesos que él desarrolla, ¿no? Y que bien lo dijo Alejandro, en contra de esa condición social que se vivía en ese momento, ¿no? Es que es perseguido, ¿no? Jesús desde ahí es perseguido continuamente, ¿no? Entonces era un perseguido político prácticamente, ¿no? Entonces el sentido pasa, ¿no? Por cuanto lamentablemente muchos aspectos del texto bíblico no se conocen claramente, ¿no? Y estos problemas que lo vemos hoy, lamentablemente se han vivido siempre, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de los profetas, ¿no? Ellos, digamos, alzan su voz justamente porque las condiciones, ¿no? De lo que podría ser un ámbito democrático no se daban, ¿no? ¿No? Donde habían gobiernos monárquicos que, digamos, lamentablemente estaban en contra del pueblo y el pueblo sufría tremendamente, ¿no? Había una condición de pobreza, ¿no? Terrible, ¿no? Y sin Sí. embargo había una opulencia, ¿no? De estos espacios monárquicos, ¿no? Entonces Mm. yo pienso que si bien es cierto, ahí hay un problema de corrupción, claro que sí, ¿no? ¿No? Porque aquí lamentablemente hay, digamos, grandes grupos de poder, ¿no? Que les conviene estar en estas condiciones y les conviene que haya también pobres, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Para no, disculpen, para no seguir. Gracias, Yuri, por tus reflexiones. Bueno, permítame leer también lo que estuvo escribiendo Wilson, sí, un poco siguiendo con la idea que él planteaba de la cuestión de la corrupción. Pues si hay corrupción, no se respetan los derechos humanos, ¿no? Aquí se levanta también la temática de derechos humanos como parte integrante y necesaria o fundamental dentro de un espacio democrático, ¿sí? Berjalba hace la pregunta, ¿qué debemos hacer desde nuestras iglesias o comunidades de fe para ejercer nuestra ciudadanía cristiana? ¿No? Alejandro planteaba un poco esto. No sé si hay alguna pregunta, comentario más para poder después dar pase a nuestros panelistas. ¿Alguien más que desee compartir? Yo soy Rosa Rivero, quiero dar mi opinión. No Adelante, Rosa. podemos hablar de democracia sin tocar el modelo económico neoliberal, extractivista, colonialista, patriarcal, fundamentalista, y que está capturado por las transnacionales, ¿no? Y entonces tenemos un Estado capturado por las transnacionales, que son las que dictan las formas de hacer política en el Perú. Y ahí tenemos todo lo que está pasando en el Congreso. Entonces la gente masivamente sale a las calles porque precisamente está harta de este sistema, de este modelo económico. Si analizamos el territorio donde ganó Pedro Castillo, veremos ese hartazgo, ¿no? Y lo que piden y claman es una asamblea constituyente, o sea, lo que se clama es cambios profundos. De hecho, que la gente de Puno y la gente de varios lugares del Perú se movilice hacia Lima y rompa las formas de hacer movilizaciones en el Perú, ¿no? O sea, desde las regiones hacia Lima se vio con los cuatro suyos, pero ahí también estaba todo organizado desde Lima. Pero ahora es diferente. Quienes se autoconvocan son desde las regiones. Y entonces eso también nos propone qué está pasando en las regiones, ¿no? ¿Qué ha pasado por lo menos en los 10 últimos años en las regiones, ¿no? Y en el caso del norte de Perú, intensas movilizaciones por el agua, que cuestionan el modelo económico extractivista, que ponen al gobierno, digamos, en una situación crítica cuando los pueblos rechazan su modelo, la minería, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de este pueblo, de esta comunidad indígena de Cajamarca, de Chetilla, Quechua. Se movilizan 3.000 personas para tomar el campamento minero, ya que Rómulo Mucho no los quiere escuchar. La respuesta de Rómulo Mucho es: ese proyecto minero va porque está en la Constitución Política del Perú y no lo podemos cambiar. Que va, sí va igual el Conga, va igual Tía María, van todos los proyectos mineros.
Entonces, a diferencia de Lima, la gente de las regiones se movilizan en Piura contra el proyecto Río Blanco, se movilizan en Lambayeque contra el proyecto minero Cañariaco y se movilizan en Cajamarca contra el proyecto minero Chetilla, contra el proyecto minero Conga, contra una serie de proyectos, ¿no? Durante los últimos años para, para este gobierno y para la dictadura de Dina Boluarte, pues el macroregión norte en proyectos mineros tiene que dar para recuperar el crecimiento económico. Y entonces ellos han dicho, sí o sí va. Y entonces esa canción que se ha cantado en las últimas movilizaciones, esta democracia ya no es democracia, sale desde un contexto de la Marcha Nacional en Defensa del Agua que se hizo en el 2011 o 2012, si mal no recuerdo, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, que a punta de balas nos imponen leyes. Y entonces, para mí, la forma de hacer democracia desde el gobierno de Fujimori, desde la Constitución de 1993, no ha cambiado, sigue igual, es excluyente, racista, y ahí vean ustedes, analicen en los diálogos mineros que hace este gobierno. Unos diálogos que son diálogos de sordos, donde se escucha a las grandes empresas, se le da la razón a las grandes empresas y se impone lo que quiere la empresa minera, porque ya hay un contrato ley firmado. Entonces, la gente está harta, sí está harta, y se está autoconvocando para movilizarse el 27, 28 y 29 de julio, sí lo están haciendo, ¿no? Y entonces, eh, yo diría que en la comunalidad, o sea, en el ejercicio de hacer lo que llamamos nosotros democracia, y en las comunidades es lo que les ha permitido sobrevivir durante más de 5 siglos de resistencia, es esa forma donde se defiende la vida, ¿no es cierto? No se defiende la riqueza, se defiende un modelo de vida, el buen vivir. Y yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades para continuar este proceso que llamamos democracia, porque esta democracia que tenemos en el Perú solamente es la democracia para los ricos, ¿no? Y es una democracia racista, es una democracia excluyente, es una democracia patriarcal, ¿no? Y eso lo hemos dicho nosotros las feministas desde hace mucho tiempo, específicamente las feministas comunitarias. Ahí me quedo. Muchas gracias, Rosa. Gracias por compartir también tus reflexiones desde la macrorregión norte y ciertamente, ¿no? Resalto un poco el planteamiento que nos trae al final Rosa en cuanto a un modelo de vida, que como también la democracia, lo planteaba Alejandro, es una parte, un estilo de vida, ¿no? O debiera ser. Y cómo esto encaja dentro del proceso reflexivo de los creyentes, las creyentes, como parte también de su propia vivencia religiosa, ¿no? Y espiritual. Bien, vamos a dar pase a Germán, eh, que en unos 3 minutos podemos hacer un comentario para después dar un par de Tres, ¿no? minutitos a Roxana y ¿Dos o Alejandro. tres? 3. Ya, Alejo y Roxana, sí, 2, lo siento. ya. 0. Nos han dicho cosas muy importantes y agradezco cada comentario. Como sabemos, bueno, cada uno de los pareceres, opiniones, merecería una conversación larga, no tenemos ese tiempo ahora. Yo quería, si me permiten, solo centrarme ahora en lo que pregunta Evet, ¿no? Que tiene que ver qué hacer que tiene que ver con qué hacemos desde nuestras iglesias o comunidades de fe para ejercer una ciudadanía cristiana, así como lo plantea. Ahora, yo creo ahí, Evet, creo que hay cosas que ya están haciendo cristianos y cristianas. Eh, lo hacen ahora, ¿no? Para mí, un ejemplo, y si solamente tomamos los acontecimientos, digamos, del 2022, diciembre, en los primeros meses del 2023, y todo lo que ha sucedido hasta ahora, yo sí veo, sí identifico a cristianos y cristianas comprometidos, comprometidas
que participan, que dan testimonio, ¿no? Y que hacen muchos esfuerzos de diferente índole, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Mi pregunta es otra. ¿Cómo hacemos, creo, lo planteaba también Alejandro, para persuadir a la gran mayoría que no hace eso, que no actúa como creemos que debería hacerlo, lo haga? Ahora, esta es una pregunta muy vieja, la verdad. En la experiencia nuestra, en Paz y Esperanza, es lo que nos preguntábamos desde el inicio del conflicto armado interno. ¿Cómo logramos que la iglesia se sensibilice, se conduela y asuma su misión de defender y promover la dignidad de las personas? O sea, no es tan difícil de entender. Debería ser algo básico, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría del liderazgo cristiano, no dijo absolutamente nada. Y así como menciono la situación, el contexto que tiene que ver con la protesta social, con la represión de la protesta social reciente, lo que sucedió hace 40 años o más durante el conflicto armado interno. Estas son preguntas seguramente que se hacen muchas personas en todo el mundo. Y sí, hay formas seguramente, ¿no? Nosotros siempre decimos hay que, bueno, de hecho, persistir, a alentar a quienes están actuando, acompañar, pero deberíamos siempre empezar por la atención a, por ejemplo, a las víctimas, ¿no? A las víctimas, a las comunidades, a los grupos, a las organizaciones de personas afectadas, a las familias, ¿no? Deberíamos dar a conocer lo que sucede, deberíamos denunciar esas violaciones y todas las otras violaciones que suceden cotidianamente muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotras, ¿no? No tiene que, es importante manifestarnos, pronunciarnos sobre lo que acontece a nivel nacional o a nivel mundial, pero también hay situaciones seguramente en nuestras comunidades. Y si la iglesia local se pronunciara por aquello, estaría haciendo lo que le corresponde. Ah, es necesario formarnos, capacitarnos, promover eso en toda la comunidad. Hace algunas semanas acompañé a un hermano, un pastor evangélico, a una iglesia evangélica en el Agustino, y era para presentar una guía que tiene que ver con la participación. Y fue muy interesante porque primero que la iglesia ha abierto a la posibilidad de que se hable con niños y niñas y adolescentes sobre el derecho a la participación, eh, y porque se puede, y porque noté además que los chicos y chicas evangélicos, evangélicas, estaban muy interesados en el tema Hermano, y minuto. tenían mucha opinión, tenían eso que ahora nos han dicho, que según la prueba PISA no tienen los estudiantes peruanos. O sea, estamos en la cola en pensamiento creativo, pensamiento crítico. Estos chicos lo tenían, ¿no? Y se trata básicamente, creo, ahí de promover espacios, de promover la conversación, de generarla, de acompañarla, de alentarla. Y muchas otras cosas, ¿no? Los vínculos con otras organizaciones, no necesariamente confesionales o basadas en la fe. Tenemos mucho que aprender de otras organizaciones. La lucha de organizaciones feministas durante mucho tiempo, por ejemplo, de organizaciones de derechos humanos que nos han antecedido, ¿no? El ejemplo de valor de mucha gente, bueno, que ahora no está, pero que supo ser coherente, actuó con valentía y como debiera, seguramente en eso coincidimos, actuar cualquier cristiano o cristiana. Bueno, sé que ya hablé mucho más de 5 minutos, creo, salve ahí, lo voy a dejar ahí, pero nuevamente gracias por este tiempo. Sé que van a haber otras conversaciones y ahora Bien, hemos hablado más de democracia, pero
Roxana, a mí me dijeron que lo de derechos humanos íbamos a tratarlo en otra conversación y bueno, seguiremos entonces. Gracias. Sí, 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 gracias. Bueno, Roxana, 2 minutos para tus últimos Gracias, comentarios. Germán. Gracias, Arvia. Sí, como hemos dicho, ¿no? Y con todas las participaciones si queremos llegar a una democracia como la que pensamos, como la que soñamos, esta democracia donde tiene que haber esta idea de igualdad, ¿no? Ante todos, de todos sin tener ningún tema de discriminación ni de distinción. Si queremos que verdaderamente en este ámbito económico, social, todos podamos tener los mismos privilegios, los mismos derechos, debemos tener la valentía de poder coadyuvar a poder hacer ese ejercicio moral. Somos responsables cada uno de nosotros de tener esa participación. Y no me refiero solamente a los cristianos, sino a todos los ciudadanos, ¿no? Tiene que haber una participación ciudadana. Sí o sí, el cristiano o la cristiana de alguna forma está mucho más llamado porque se supone que tenemos nuestra Biblia, tenemos el ejemplo desde las escrituras, desde el Génesis, desde el tema el primer ejemplo que tenemos con Caín y Abel, la justicia que dio Dios, ¿no? Tenemos luego los temas con el buen samaritano, Jesús y todo. Se supone que el cristiano debería estar con mayor conocimiento, ¿no? Sobre lo que es la participación, sobre lo que es este mecanismo, ¿no? De poder ayudar. Pero toda la ciudadanía verdaderamente deberíamos estar alertas, deberíamos estar atentos, ¿no? Y siempre, no solamente el tema de derechos, sino también el tema de los deberes, ¿no? Recordar siempre qué deber tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas formas en que podamos participar, ¿no? No necesita llegar a las elecciones, por así decirlo, de presidente, o llegar a ver un problema grande como las últimas muertes que hubo, ¿no? Hay participación ciudadana a nivel de municipalidades, donde se hace rendición de cuentas, quizás dentro de tu barrio, quizás en la cuadra donde está, formas donde tú puedes participar, donde tú puedes de alguna forma ver, ¿no? Porque todo va comenzando desde abajo, o sea, no es que llegas y recién tendríamos que entrar a un tema de políticas públicas o darle el trabajo a los congresistas que lamentablemente no trabajan quizás, pero es que comencemos de nosotros, ¿no? Comencemos desde la casa. Desde la casa tú haces política, desde la casa tú puedes hacer democracia, desde la casa tú tienes que enseñar, ¿no? A tus hermanos, a tus hijos, a tus padres, ¿no? O sea, tenemos mucho que dar, no esperemos llegar. Hay algo que tenemos que hacer, hay una responsabilidad. O sea, tienes derechos, pero tienes deberes, ¿no? Ahí dejo mi reflexión. Muchas gracias, Roxana. Pasamos a Alejandro. 2 minutos, Alejo, por favor. Perdonen, que estoy en una Mac y esto es difícil de operar. No, primero una clarificación, ¿no? Con el tema de Jesús y el Evangelio, que creo que es importante. No, lo que yo quise decir es que Jesús no fue un líder político, pero el Evangelio es recontra político. Ese es mi punto, ¿no? Lo que pasa es que no es una transformación a través del poder político, sino de un involucramiento profético, si se quiere, pero podemos calificarlo de otras maneras, en las que los cristianos estamos comprometidos con el sufrimiento y la dignidad de las personas. Y si la política es causa de degradación de esa dignidad y del sufrimiento, tenemos que entrar, ¿no? Tendremos que entrar con alguna forma de participación a fin de erradicar ese sufrimiento. Pero el reino de Dios era un concepto político, es la utopía, por ejemplo, ¿no? Es la utopía final de un mundo de paz, de justicia, de igualdad. Y este elemento de la fe es totalmente coincidente con ese elemento de los derechos humanos, porque los derechos humanos los que trabajamos en derechos humanos sabemos que es llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque no hay democracia real, no hay respeto por los derechos humanos se violan hasta en el bus, ¿no? Pero es mantenerse firme y con integridad en la voluntad de decir, voy a actuar en este mundo como si fuese el mejor de los mundos posibles. Solo tengo 30 segundos para secundar algo que Roxana ha dicho, que es el hecho de que la democracia se sostiene con instituciones. Y creo que ahí está la clave. Creo que la mayoría de cristianos no nos animamos a formar instituciones. Un grupo de lectura, eh, un grupo de voluntariado para recoger basura a la playa, eh,
iniciativa para un comedor popular. Esos son el tipo de acciones que construyen democracia, y creo que los cristianos no nos estamos animando mucho a hacer, sino que esperamos que la iglesia o una ONG lo haga por nosotros. Pero yo les animo a que podamos empezar a construir esos espacios de democracia, o esos espacios institucionales en donde la democracia y la identidad cristiana también se puedan expandir. Y como dijo Roxana, no tenemos que llegar al punto de ser políticos para poder hacerlo, ¿no? Entonces es un llamado a la acción, pero ya, porque lo necesitamos. Gracias, Alejandro, por llamarnos a la acción, y creo que con los ejemplos que tú has mencionado, con cosas prácticas que están aquí a la mano, digamos, ¿no? Dentro de nuestras propias comunidades, nuestro barrio, incluso la familia misma, que podemos realizar estas acciones que van sumando, van haciendo el cambio, la diferencia. Gracias les damos a Germán, Roxana y Alejandro por acompañarnos en esta noche, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de no agotar la temática porque es bastante amplia, pero sí queríamos compartir este tiempo en todo el día, en todo el trajín que a veces tenemos en la semana, de sentarnos a conversar, a reflexionar. Y en ese sentido también les invitamos a nuestro siguiente conversatorio, porque esto no ha terminado aquí, digamos, la temática también sigue. El próximo mes, en julio, ya a la vuelta de la esquina, el 17 de julio tendremos también otro espacio para conversar, esta vez sí quizás más centrado en derechos humanos, y están todas invitadas y les agradecemos su participación, el poder conectarse en este tiempo. Gracias, muchas gracias Alejandro, Germán, Roxana. Bueno, muchas gracias a Muchas todos y a gracias. todas quienes se conectaron. Muchas gracias a nombre de Paz y Esperanza y Diaconía. Gracias. Gracias, Gracias. Dios les bendiga. Un gusto. Buenas noches.